Buenos días, hoy en tu programa Opinión al Día tenemos un invitado especial, al abogado Ney Suárez, para tratar temas importantes como los despidos laborales en el país. Abogado, buenos días, un gusto saludarle aquí desde la provincia de Chimborazo. Buenos días, Enver, agradezco esta amable invitación, hago un cordial saludo a toda la ciudadanía, a todos los amigos que están en este tu programa. La ley humanitaria afecta a los más pobres del país, ¿verdad o mentira? Bueno, en este momento que estamos viviendo la pandemia mundial del COVID-19, han habido ciertas reformas, alcances interpretativos a las normas laborales que de una u otra forma sí están afectando a los sectores más vulnerables del Ecuador, en este caso al sector obrero. Sin embargo, también considero que dentro de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario hay consideraciones importantes que habría que tratarlas brevemente en este espacio para efecto de que aquellos que se sientan vulnerados en sus derechos, esto es los trabajadores ecuatorianos, puedan acudir ante las instancias. Este espacio servirá pues para ser una guía, un canal para que sepan a dónde acudir en procura de hacer valer sus derechos laborales, mi querido Enver. Así es. Bueno, el artículo 11 de la Constitución habla claramente en el literal 6, donde dice: todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, independientes y de igual jerarquía. Pero se está violando este tipo de artículos de la Constitución y nos estamos yendo fuera de contexto. ¿A qué se debe esto, abogado? Yo pienso que no es, bueno, quiero pensar que no es tal vez por la mala fe de empresarios, porque hay empresarios honestos en el Ecuador. Quiero entender tal vez que es por una mala asesoría o tal vez por una errónea aplicación de la norma. Sin embargo, nosotros podemos establecer, los profesionales del derecho que conocemos la materia laboral, que constan en tratados internacionales ratificados por el Ecuador, que los derechos de los trabajadores son inalienables, son irrenunciables y son imprescriptibles. Vuelvo y repito, no es un ataque mediático que se quiera hacer hacia las empresas, hacia las industrias, porque hay industriales y hay empresarios muy honestos en el Ecuador. Pensamos y consideramos, los que entendemos de derecho, que tal vez estas compañías están mal asesoradas para no pensar que existe algún tipo de mala fe o detrimento en contra de los trabajadores. Sin embargo, reconocemos que efectivamente sí están incumpliéndose normas y que hay una errónea aplicación del precepto constitucional y del Código de Trabajo en detrimento de los trabajadores. Pero aquí muchos empresarios se están aprovechando, se aprovecharon de la pandemia, y eso es increíble porque hay gente que ha trabajado por más de 20, 30 años y aprovecharon el momento, tal vez para no pagarles su liquidación. Imagínense que estamos violando en el mismo artículo 11, en el literal 8, donde dice: el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para el pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Es decir, estamos regresando, se está violando el derecho de los trabajadores. Así es. Dentro de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, y esto sí hay que establecer, existe una disposición en lo que respecta a la esfera de los trabajadores, a la esfera laboral, de una reducción de la jornada laboral y por ende del pago hacia los trabajadores. Esto está incompatible al precepto constitucional que acabas tú de enunciarlo, mi querido Enver. Pero yo sí quiero ser enfático, sí quiero ser muy enfático en que nosotros, los profesionales del derecho, pensamos y queremos creer, queremos convencernos que no es una situación de deslealtad o de mala fe por parte de empresarios e industriales, sino una incorrecta aplicación
al alcance de la norma. Porque en el mismo literal 11 se están violando 3 literales importantes. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar derechos garantizados en la Constitución. Imaginémonos que se está violando el artículo 229, donde los derechos de los servidores y las servidoras públicas son irrenunciables. Infringiendo el artículo 326, donde menciona claramente: los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, serán nulas en toda estipulación en contrario. ¿Qué quiere decir esto, Ney? Ya, en este momento vamos a hacer una separación, una diferenciación entre lo que son trabajadores públicos y lo que son trabajadores privados. En la primera parte de esta intervención, de mi parte, hice una relación, un recuento, una reseña en cuanto a la correcta aplicación por parte de los industriales y de la empresa privada hacia sus trabajadores. Es decir, hay una confusión. Exactamente. O se está malinterpretando la ley. Ahora, de conformidad con lo que me está estableciendo en la Constitución, esto es en cuanto a los servidores públicos, a los servidores que están enrolados en el aparato administrativo público ecuatoriano. Y aquí existieron algunas disposiciones mediante decretos y mediante circunstancias administrativas del Ejecutivo y de otras instancias públicas en los cuales menoscababa y reducía porcentualmente el salario, lo que está en detrimento ahora sí de lo que tú estás señalando. Porque en la Constitución a pretexto de la ley humanitaria se despidió gente en el sector público. Así es. Y se despidió gente importante, es decir, salieron hasta médicos en una emergencia sanitaria que vivía el país en esta pandemia, y luego tuvieron que dar un paso atrás y nuevamente retomar la idea de volver a contratar a los médicos profesionales. Pero yo te digo aquí, Ney, yo pienso que la gente está malinterpretando o existe una confusión. Una cosa es la ley humanitaria que está sobre la Constitución, o estoy fuera de lo común. No, la Constitución está por encima de la ley. La Constitución está fuera, eso es lo que nosotros entendemos. La Constitución es la carta magna de todos los ecuatorianos, pero aquí se da prioridad a la ley humanitaria. Yo creo que acá sería por eso es una confusión, porque una responsabilidad por parte de lo que es del gobierno ecuatoriano, que ha hecho, bueno, sin hacer acusaciones, porque no es el momento, ahora es el momento de aunar los esfuerzos, pero creemos y consideramos que el gobierno ecuatoriano, a través de las disposiciones y de la misma ley humanitaria, ha hecho o ha plasmado dentro de este documento circunstancias que están incompatibles a lo que es la Constitución, y más allá de la Constitución, porque recordemos que en materia de derechos humanos los tratados internacionales están por encima de la misma Constitución, y hay acuerdos y convenios con la Organización Internacional de Trabajo que efectivamente reconocen este tipo de derechos que no pueden ser menoscabados y menos aún violentados, irrenunciados, trastocados por parte de las autoridades de un gobierno. Mucha gente se estaba pegando al Código de Trabajo. Debemos entender que el Código de Trabajo está después de la Constitución. Así es. Dentro de la pirámide, de la escala de lo que es la jerarquía constitucional, pues tenemos por encima de la Constitución los tratados y convenios internacionales que el Ecuador es signatario, la ley, los códigos y lo que viene por debajo hasta llegar a los reglamentos, ordenanzas municipales. Aquí en el Ecuador no se está cumpliendo, se está omitiendo el artículo 328, donde habla claramente que la remuneración será justa con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de las personas. No se ha cumplido, no se está cumpliendo. ¿Cree usted, abogado, que tiene el país, da las garantías para poder pagar al personal? En este momento de pandemia mundial, vuelvo y repito, considero en lo personal, de que se han menoscabado y se han retrotraído derechos que han estado reconocidos no solamente en la Constitución, porque la Constitución recoge derechos establecidos en los tratados internacionales en materia de derechos laborales, donde el Ecuador ha sido signatario. Sin embargo, en el contexto de la pandemia mundial, y acá ya sería un poco sin querer entrar en el plano en el plano del terreno de lo político, pero sí tenemos ya que ingresar a este terreno pantanoso, en el cual efectivamente pienso en mi
criterio personal, que no es el tuyo ni puede ser de Canal, en mi criterio personal, es que efectivamente el gobierno ecuatoriano está utilizando como escudo, como pretexto la pandemia mundial, la pandemia que está azotando en este momento al Ecuador, para poder aplicar recetas de organismos internacionales de financiamiento, como lo quisimos observar nosotros en las protestas del mes de octubre, y que no pudieron hacerlo, y que ahora, aprovechando el contexto de una pandemia mundial y que también azota a nuestro país, están ya cumpliendo con estos lineamientos establecidos desde países extranjeros. Un artículo importante que me parece en el Código de Trabajo es el artículo 188, donde habla claramente la indemnización por despidos intempestivos. El empleador que despida intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo de conformidad con el tiempo de servicio. Esto no está pasando, hay muchas quejas a nivel nacional y aquí en la provincia también. Exactamente. Eso es lo que vamos a conversar, para eso es lo que hemos programado hacer esta entrevista, porque pensamos y creemos, como tú, un comunicador responsable, este prestigioso medio de comunicación responsable, que la ciudadanía, los trabajadores de Riobamba y del Ecuador están siendo afectados por las decisiones arbitrarias de parte de ciertos grupos empresariales que, vuelvo y repito, quiero pensar que no sea por mala fe, sino por desconocimiento de la ley o por una mala asesoría. La gente puede ir tal vez a donde los abogados, a asesorarse de estos temas. La gente desconoce, hay profesionales que se han dedicado a defender a la gente más vulnerable, a las personas que han sido despedidos laboralmente, Ney. ¿Cómo Sí. aplicar esta ley con la ley humanitaria, con el artículo 169, me parece? Ya, vamos a hacer, para el entendimiento de lo que es lo que estamos tratando en este momento, lo que queremos tratar y lo que vamos a desarrollar, que son los despidos intempestivos en época de la pandemia. Hay que diferenciar, mi querido Enver, hay que diferenciar lo que es despido, Por emergencia. lo que es la quiebra y lo que es la terminación unilateral o individual de un contrato de trabajo. Pero estamos hablando en época de pandemia, En claramente, en ¿no es época cierto? de pandemia, porque el tema es demasiado extenso y nos tocaría utilizar más tiempo en otros espacios para poder a la ciudadanía. ¿Desde cuándo rige, Ney? ¿Rige desde el decreto, antes del decreto, unos días antes, o a partir de que se firme el decreto rige la ley? Mira, en materia de derechos, la ley humanitaria, la ley orgánica de apoyo humanitario, que ese es el nombre correcto de esta normativa, establece dentro de su disposición interpretativa única el alcance o la interpretación para la correcta aplicación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Sin embargo, esta interpretación, esta disposición interpretativa única, tiene el carácter retroactivo. Tiene el carácter ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? Porque esta no es una interpretación, no es una disposición nueva. Esta es una interpretación a una ley que ya estaba vigente desde hace mucho tiempo atrás en el Código de Trabajo, en el artículo 169, numeral 6. Yo quiero ser muy didáctico para que la gente, los trabajadores que han sido afectados, que nos escuchen y que tú sabes que no puedan entendernos tal vez de este lenguaje jurídico, alcanzar a ellos. ¿Qué es lo que dice el artículo 169, numeral 6, con respecto a la terminación unilateral de un contrato de trabajo? Que podrá darse por terminado este contrato de trabajo en el numeral específico, el 6, por casos de fuerza mayor o caso fortuito. Ya. Es decir, en este caso nos ocupamos a la fuerza mayor porque estamos viviendo un episodio, un escenario de tragedia natural, no solamente en el Ecuador y en el mundo, que pone en eventualidad
de un cese de funciones dentro de una empresa. Sin embargo, el tema del cese de las funciones, el cese definitivo de las funciones de una empresa, no está determinado en el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Y es por eso que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, a través de su disposición interpretativa única, establece adicional al tema del caso fortuito, fuerza mayor o la imposibilidad de los trabajadores acudir físicamente a su espacio de trabajo, que esto sea coligado con el cese definitivo de las funciones de la empresa. A ver, ahí se configuraría, ahí se configuraría el tema de la terminación unilateral del contrato de trabajo. Es que nos vamos a algo muy, muy difícil. ¿Se interpreta o se ejecuta? Ya, vamos vamos a un caso concreto. Una compañía tiene problemas por la circunstancia de la pandemia, ya que es una camaronera en el sector de la costa del país y sus trabajadores se han contagiado y otros trabajadores temen contagiarse y no va a trabajar nadie. Entonces, en ese momento la empresa decide cerrar o liquidar sus operaciones por efectos de la pandemia, porque no puede tener a su personal contagiado, infectándose y a otro ponerlo en riesgo. En ese momento que la empresa cierra, opera la terminación unilateral del contrato. Pero pongamos el caso de otra empresa, pongamos una chocolatera en la ciudad de Puerto Viejo. Pongamos un caso para no identificar nombres ni apellidos. Esa misma empresa decide separar a sus trabajadores de esa compañía. Sin embargo, continúa sus operaciones con otra gente. Ahí se estaría ya configurando el tema del despido intempestivo. ¿Por qué? Porque no existió el cese definitivo de las operaciones dentro de dicha empresa. Por eso yo te decía que hay que hacer una diferenciación entre lo que es la terminación unilateral de un contrato de trabajo, la quiebra y el tema del despido intempestivo, que está sancionado en el artículo 188 del Código de Trabajo. A ver, ¿cómo sabemos que la empresa está en quiebra? Cuando el personal ya no está yendo a laborar. Bueno, para establecer el tema de la quiebra es a través de una liquidación de la compañía, que tiene que manifestar cuando se notifica ante la autoridad de trabajo competente, esto es ante el inspector de trabajo o ante el director regional del trabajo, de conformidad con quien sea competente. Se notifica. Ahí existe el tema de la quiebra, pero el tema de la quiebra, que está en el artículo 193, esto es otra cosa. El tema de la quiebra no está coligado al tema de la pandemia, porque la ley de apoyo humanitario está diciendo que siempre y cuando existe el cese definitivo de las funciones de la empresa, en este caso, no podrá existir un despido intempestivo cuando se haya separado a sus trabajadores. Eso, pero en caso de quiebra, eso es en otro evento, en otras circunstancias, señalado en el artículo 193, ahí se está obligado al pago de liquidación por despido intempestivo. Y lo que es después, posterior, que te decía que debe haber la otra diferenciación, es el tema concreto del despido intempestivo, ¿no? Del despido intempestivo, que como tú y yo sabemos, no es otra cosa que la terminación irregular de un contrato de trabajo, y sancionado en el artículo 188 de la legislación laboral denunciada. Ya hay quejas aquí a nivel provincial, a nivel nacional. Comentábamos tras cámaras que tienes ya denuncias, que estás siguiendo esos procesos. Sí, acá en Chimborazo no tengo entendido que han existido casos. No están bajo mi patrocinio. No podría yo comentar algo porque no sería ético. Sin embargo, te puedo decir que en Guayaquil tengo varios casos que estoy patrocinando por la indebida aplicación de esta norma contenida en el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Es decir, y quiero pensar que no es por obra o por mala fe de los dueños de las empresas, sino tal vez porque están mal asesorados
o tal vez porque no entienden el alcance del contenido de la norma y la interpretación contenida en la disposición única de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Pero sí están dándose casos de compañías, de empresas grandes a nivel nacional que están despidiendo a la gente. Despidiendo a la gente. Que están Pero haciendo... aquí nos vamos a algo, Ney. O sea, se están aprovechando los empresarios para despedir a la gente. Tal vez, ¿por qué? Porque quieren dejarles sin sus derechos ganados a nivel de los años de trabajo. Se están perdiendo ese dinero, esos tiempos de liquidación. Porque esto de la pandemia, la ley humanitaria da apertura a que la gente lo interprete de mejor manera y la oportunidad de sacar a los empresarios, a los trabajadores más antiguos. Exactamente. Quiere adecuarse a través, vuelvo y repito, a través de asesoramientos indebidos, ilegales, y hasta con conductas, si se puede decir, punibles. Se quiere menoscabar los derechos de los trabajadores para aplicar la norma contenida, para querer o pretender erróneamente aplicar la norma contenida en el numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Esto es para no tener que liquidar a los trabajadores con el despido intempestivo señalado en el 188. Y yo quiero dar lectura para que me entienda la ciudadanía lo que estoy hablando. 169 del Código de Trabajo. El contrato individual de trabajo termina, numeral 6, es lo que nos estamos refiriendo. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas, campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. Antes de la pandemia, muchas compañías estaban aplicando esta disposición que está vigente en el Código de Trabajo, lo que estaba generando prácticamente menoscabo en el derecho de los trabajadores. Vuelvo y repito, queremos pensar que no ha sido la voluntad de los dueños de las compañías, sino un mal asesoramiento, un asesoramiento irresponsable por parte de los administradores de las empresas que han querido desconocer todo el esfuerzo ganado por años por parte de los trabajadores con 19, 18 años laborando en esa empresa, quererle aplicar esto para solamente tenerle que reconocer las bonificaciones que establece la ley 13ª o 14ª y las vacaciones. La demanda laboral es ganable en las instancias aquí en el Ecuador como está la justicia ecuatoriana, porque podría decir que un 100% si usted plantea una demanda laboral, pues prácticamente sería pasar el tiempo. Y ahí sí le voy a decir, amigo, con toda la franqueza, sería darles de comer a los abogados. Mire, le voy a hablar por experiencia. Siempre uno habla más que por ciencia. La ciencia te sirve como una base, pero la experiencia te da el conocimiento adecuado para poder determinar o plantear un caso. Esto es lo que nosotros llamamos en derecho la casuística, la experiencia a través de los casos que se han planteado. Allá por el año 2009 yo fui inspector provincial de trabajo en la provincia del Guayas. Atendía estos casos a diario de despidos intempestivos, vistos buenos, desahucios, y la mayoría de abogados empresariales, cuando se presentaban en representación de sus clientes, hablaban con los trabajadores y les decía esto, les decían esto, y esto es algo que ahora no sé cómo decirlo, ¿no? Pero les decía de esta manera. Sin pelos en la lengua. Les decía de esta manera. A ver, dice, hijito, ¿vas a firmar o no vas a firmar la renuncia? Frente a la autoridad, decían esto, frente a la autoridad laboral. Eso le queda bien. Porque si no, nos vamos al juicio. Nos vamos al juicio y tú sabes que eso te demora en primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, después de 10 años. Y eso si es que no quiebra la compañía. Así que mejor coge lo que te estamos dando.
A ver, cuando nos vamos a lo laboral, al Ministerio de lo Laboral, ahí se da el asesoramiento por parte de la persona, le hacen el cálculo y le dice, a ver, tienes tanto tiempo de trabajo, te toca 800. Lleguen a un acuerdo, por ahí el empresario le dice, no tengo los 800, tengo los $300. Y cuando no quieren o no llegan a un acuerdo, pues prácticamente ya se va a la Corte de Justicia. Es que el acta de finiquito o donde consta la liquidación que le corresponde, ya sea esto por terminación unilateral del contrato, o por despido intempestivo, o por desahucio, lo que se quiera tratar, tiene que estar sujeta a lo que establece la ley. Y esta tiene que estar suscrita por un inspector de trabajo. Y el inspector de trabajo no puede suscribir un acta de finiquito que sea inconstitucional o que esté en menoscabo o en renuncia a los derechos de los trabajadores. Lo que te quiero decir es que cuando nosotros, como yo, en mi caso, cuando llamaba a la compañía para que rinda cuentas de lo que había planteado la denuncia del trabajador, se aparecía el abogado de la empresa y le decía eso, o sea, era prácticamente un chantaje. Atemorizar. Sí, no se suscribía, no se llegaba a suscribir. Te digo lo que pasa en la realidad, ¿no? Porque una cosa es lo que está lindo planteado en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales y toda la cosa, pero otra cosa es lo que pasa en la realidad y lo que está pasando y lo que va a seguir pasando en el contexto de la pandemia, que están utilizando estas disposiciones para menoscabar derechos. Sin embargo, si pasa más de los 20 años del trabajador en esa empresa, tiene derecho al proporcional de la jubilación patronal, mi querido Enver. Así es, una entrevista muy amena aquí con el abogado Ney Suárez. Antes de despedirnos, abogado, sus números de contacto, gente que quiera tal vez ir a tener alguna consulta. Bueno, sí, yo sé que van a ir después de escuchar esta entrevista. Claro muchas que personas sí, sobre todo a los trabajadores del Ecuador, mucha solidaridad. Hay que ser objetivos y al cliente nunca hay que mentirle, siempre hay que decirle la verdad. Voy a dejar mis teléfonos de contacto para los que quieran escribirme al WhatsApp. Puedo hacerles consultas de manera gratuita. Esto como un servicio, Enver, a nuestra comunidad. Tú te has comprometido con eso y eso es importante. Así es. 097-880-6606. 097-880-6606. Quedo a las órdenes vuestras. Y muchísimas gracias por esta atención. Lo poco que hemos podido aclarar estaremos aquí. Gracias, Ney. Estuvimos hablando de la ley humanitaria, despidos en el Ecuador. Regresamos después de la pausa. EQTV, inicio de espacio.